Bueno, buenos días a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Simón Muñoz, soy residente de cirugía general de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, en el marco de las actividades de pared abdominal, traemos el tema de separación posterior de componentes. De antemano, muchas gracias al doctor Francisco Pérez por la asesoría. Y la primera advertencia que quiero hacer respecto al tema es que es un tema en construcción. La mayoría de información que tenemos específicamente de la separación posterior de componentes es de los últimos 10 o 15 años. Y todavía hay mucha controversia al respecto y seguimos con información nueva para aplicarla al futuro. Simón, es que no se Buenos días. escucha muy bien, se escucha muy pasito. Me pidieron que retomara el audio en el auditorio virtual. Cristian, ¿escuchas bien ahí? Ya, mucho mejor, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Un poquito mejor, Simón, muchas gracias. Listo, Cristian. Bueno, entonces la pared abdominal, lejos de ser una pared estática, es una estructura dinámica y es esencial para el cuerpo humano. El médico y el cirujano general tenemos que tener mucho respeto por la pared abdominal, por su anatomía y por su función. Aparte de darle protección y guardar los órganos intraabdominales, que es una de sus funciones más lógicas, la pared abdominal va a dar asistencia a varios procesos fisiológicos. Uno de ellos es la ventilación. Además de eso, aumentando la presión abdominal, va a ayudar a la defecación, a la micción, a la tos, al parto y a la aspiración forzada cuando sea necesario. Va a ayudar a la estabilización de la pelvis, a la marcha y además de eso va a darle flexión, rotación e inclinación al tronco. Está conformada rápidamente por grupos de músculos pares que tienen funciones tanto antagónicas como sinérgicas y que todo esto en conjunto le va a dar precisamente todas esas funciones a la pared abdominal. Hoy en día la cirugía de pared abdominal ha entendido muy bien esto y por lo tanto uno de los objetivos principales de la cirugía de pared abdominal, más que restablecer la anatomía, es restablecer también la función de la pared abdominal y devolverle pues todas esas características. ¿Cómo empezó este cuento? Se hace muy importante entender la historia, porque como les dije al inicio, estamos en construcción todavía de este tema y hacemos parte de esa historia de la pared abdominal. El término hernia viene de hernias, que es un término griego usado hace muchísimos años, que significa bulto o protrusión, y nos habla precisamente más o menos de la fisiopatología de la hernia. Desde hace muchísimos siglos, desde el papiro de Eber, se tiene alguna descripción de lo que puede ser una hernia, y diferentes autores a lo largo de la historia del ser humano han descrito algunos tratamientos para la hernia. Hasta el siglo XVII, Lachos definió que era una hernia ventral, todavía no se tenía muy clara la definición, y en el siglo XVIII se documentó la primera cirugía para tratar este tipo de hernias, algo un poco burdo para nuestra época, pero en ese entonces era algo muy novedoso. Básicamente consistía en reintroducir todos los elementos de ese saco herniario desde la piel, cerrar la piel e introducir en ese saco amonio para permitir como una fibrosis y una adhesión del saco. Probablemente los desenlaces sean catastróficos. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX cuando Morton inventó la anestesia, o al menos la distribuyó y la diseminó. Lister inició y conoció y descubrió la antisepsia, y así se pudo dar desarrollo a la cirugía moderna, que es la que conocemos hoy en día. Luego del desarrollo de la cirugía moderna, inevitablemente apareció la hernia incisional, que es nuestro principal enemigo hoy en día en la cirugía de hernia de pared abdominal, y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué se empezó a hacer para lidiar con la hernia? Básicamente tres cosas. Casi todas fueron secuenciales, pero al mismo tiempo en algún momento de la historia se solaparon y se llegaron a utilizar las tres técnicas. Lo primero fue sutura simple de los defectos herniarios, más o menos en el siglo XIX, cuando se empezó a desarrollar la cirugía moderna. Luego se empezaron en el siglo XX a usar injertos, tanto autólogos como heterólogos, teniendo el problema de las recurrencias de múltiples infecciones y de que persistían tanto defectos en la hernia
incisional ya conocida como en el sitio de toma del injerto. Y por último se empezaron a utilizar materiales protésicos de todo tipo. Están descritos usos de metales como el oro, la plata, el latón, el nylon, y fue hasta 1963 que se diseminó el uso del polipropileno. Inclusive esto le dio el premio Nobel a su inventor. En años recientes, luego de los años 2000, se confirmó, se comprobó a través de estudios bien hechos que el uso de mallas de polipropileno y de materiales protésicos puede ayudar al cierre de estos defectos ventrales, a las hernias incisionales, disminuyendo la recurrencia en comparación con la sutura de esto de forma primaria, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, nuestros profesores nos han dicho mucho que a ellos, sus profesores al mismo tiempo, les enseñaron en cuanto a pared abdominal a tapar huecos, ¿sí? Y ese concepto ha cambiado mucho porque ya hoy en día, entendiendo mejor la anatomía y la fisiología de la pared abdominal, sabemos que la idea no es tapar huecos, no es tapar una hernia, sino que va mucho más allá y es un proceso más complejo. Entonces nos empezamos a preguntar si poniendo esa malla para tapar el hueco era suficiente o si realmente debíamos descomponer esa pared abdominal en las capas que anatómicamente ya están y ubicar esas mallas y esos materiales protésicos en diferentes lugares. Es así donde a grandes rasgos ya podemos clasificar un material protésico como onlay o suprafacial, inlay dentro de la fascia pues o en sus elementos y sublay por debajo de los elementos miofaciales. Ahora, esto, si bien ya estaba descrito, había mucha incongruencia en la nomenclatura al respecto, y solamente hasta el año 2017 hubo un consenso internacional que nos dijo, venga, sentémonos y digámosle, llamemos las cosas por su nombre en todo el mundo. Y pues ya existen esquemas muy bonitos que nos hablan exactamente de dónde van esas mallas y cómo se llama o qué nombre se le da a la ubicación de esas mallas y esos materiales protésicos. Acá tenemos en azul claro lo que es una malla onlay o suprafacial, muy poco utilizadas en teoría ya, según lo que se debería hacer en cirugía de pared abdominal, aunque lo usamos pues realmente bastante. Inlay, este material naranja, y todos estos son sublay o debajo del componente miofacial. Sin embargo, no es solo ponerla debajo de ese componente miofacial, sino que además de eso hay otras capas. Entonces puede ser retromuscular, retrorectal, esta azul, puede ser preperitoneal como está el esquema rojo, puede ser intraperitoneal como la malla morada. ¿Cuál es el enemigo hoy en día? Este tipo de hernias, son hernias incisionales complejas que ya una vez teniendo todo el arsenal terapéutico que hemos conocido en los últimos años, hemos sido capaces de enfrentarnos paulatinamente a esto. Pero también se presentó el problema de que todo le decíamos de forma diferente a este tipo de hernias. En un lugar del mundo lo llamaban de una manera, en otro lugar del mundo de otra manera, y se hizo necesario también acudir, digamos, como un consenso internacional para darle una nomenclatura. La más usada hoy en día es la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias, donde nos clasifican las hernias incisionales ventrales, laterales, según su ubicación y según la recurrencia. No voy a entrar en detalle, pero hace parte fundamental para entender lo que es hoy en día la cirugía de la pared abdominal. Más o menos el 6% de las personas de la población general tienen algún tipo de hernia de la pared abdominal. Muchas de ellas son hernias primarias, pero también un gran porcentaje son hernias incisionales. Y esta cifra de hernias incisionales va en aumento porque cada vez nos exponemos más a cirugías abdominales. El riesgo de toda persona de desarrollar una hernia incisional luego de una laparotomía va del 2 al 20%. Esto es muy variable dependiendo del estudio que lo reporte. Y eso va a estar asociado a múltiples factores, tanto del paciente como del procedimiento. Y créanlo o no, nosotros podemos influenciar tanto en los del procedimiento como en algunos factores del paciente si tenemos en cuenta varias medidas de prehabilitación de esos pacientes. A pesar de las múltiples medidas que se han implementado en los últimos años, todavía no se ha demostrado que haya una disminución en la incidencia del desarrollo de las hernias incisionales. ¿Cuáles son las técnicas que tenemos a mano para el tratamiento de las hernias incisionales? Hay muchísimas, todas con variaciones anatómicas. En la literatura científica hay demasiadas técnicas, pero podemos agruparlas en 4 grandes grupos. La primera es la disección y la malla retrorectal o técnica de Rives-Toppa, descrita en la década de los 80. Hay varios estudios, los dos son franceses, y digamos que unen varios de sus conceptos para dar lugar a lo que es la técnica
de Rives-Stoppa. Básicamente es poner una malla detrás de los músculos rectos abdominales entre la hoja posterior y el músculo. Se ha demostrado que tiene buenas o bajas tasas de recidiva de la hernia, complicaciones mínimas de la herida quirúrgica, pero tiene un inconveniente y es que permite cubrir defectos que no sean muy grandes. En teoría se acepta más o menos defectos menores a 7 centímetros de ancho en la pared abdominal. Y para eso luego vinieron las técnicas de separación de componentes. ¿Qué es separar componentes? Básicamente, como su nombre lo dice, dividir las capas del abdomen para alivianar la tensión sobre la línea media y descomponer esos vectores que les mencioné al principio de los músculos de la panza. La técnica de separación anterior de componentes ya la vimos esta semana, no la vamos a tocar el día de hoy. Vamos a tocar las últimas dos, que son lo que hoy en día se conoce como separación posterior de componentes y separación posterior de componentes con liberación del músculo transverso abdominal. Realmente son dos cosas diferentes. Si uno repasa la historia del desarrollo de estas técnicas en los últimos años, se da cuenta que primero apareció una y luego la otra. Sin embargo, hoy en día los dos términos se usan muchas veces de forma indiferente porque casi siempre cuando hacemos referencia a la separación posterior de componentes estamos hablando también de la liberación del músculo transverso abdominal. Todas estas técnicas tienen diferentes padres, diferentes autores intelectuales, dependiendo de donde uno lo lea y el gremio quirúrgico pues, que lo disemine. El doctor Alfredo Carbonell, más o menos en el 2008, publica lo que es la separación posterior de componentes original, descrita por él, obviamente basado seguramente en propuestas de diferentes autores, y lo que él nos dice es, venga, para disminuir esa tensión de la parte posterior del componente miofacial, separemos ese músculo transverso del abdomen del resto de componentes de la pared. Entonces, él propuso pues la separación posterior de componentes. ¿Y en qué pacientes? En aquellos que usted sepa de entrada o sospeche que con una técnica de Rives-Stoppa, que les dije que es en teoría el gold standard, no nos vaya a dar para aproximar nuevamente esa línea media. Entonces, de entrada se sabe que defectos mayores de 10 centímetros probablemente no les sirva la técnica Rives-Stoppa y requiera una separación posterior de componentes o anterior, pero pues recordemos que no vamos a hablar de ese tema hoy. Y los defectos de 7 a 10 centímetros están como en un limbo. Hay algo escrito que es el índice de Carbonell propuesto por él mismo y básicamente habla de la relación de ese defecto en la pared abdominal con el ancho de los músculos rectos del paciente. Si el ancho de ese defecto es más del doble de los rectos, se dice de entrada que probablemente vaya a necesitar una técnica de separación posterior de componentes. ¿Yo cómo voy a saber cuál es el ancho del defecto de mi paciente? Porque yo debería, idealmente a todos los pacientes, hacer una tomografía simple de abdomen antes de llevarlo a cirugía para conocer muy bien cuál es la anatomía de esa pared abdominal. ¿Qué me debe reportar una buena tomografía y un buen radiólogo que sepa de pared abdominal? ¿Qué son las tendencias hoy en día? Son varias cosas. Lo primero es el tipo del defecto y saber si es un defecto primario o es incisional en efecto. La localización, si es en línea media o es lateral. El tamaño del defecto. El ratio del defecto, que es el mismo índice de Carbonell que ya les conté. La pérdida de dominio, que es un concepto que hace referencia a que ya el contenido de la cavidad abdominal tiene un porcentaje importante fuera de la cavidad y más que todo en el saco herniario. ¿Cuáles son las impresiones subjetivas de esa calidad de pared abdominal? ¿Cuál es el grosor de esos músculos de la pared abdominal? Y si hay o no complicaciones intraabdominales asociadas. Para esto, si se sospecha, se debería mandar una tomografía contrastada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa separación de posterior de componentes y cómo la propuso Carbonell? Lo primero es empezar por una liberación intraabdominal de adherencias, una laparotomía mediana bien hecha. Después de liberar las adherencias, empezamos a hacer una disección de la hoja posterior del recto, es decir, una técnica de Rives-Stoppa como está descrita. ¿Qué se recomienda? Que una vez hayamos hecho la liberación de adherencias y empecemos con la disección retromuscular, pongamos un campo quirúrgico, una toalla, una gran compresa, protegiendo las asas para dejar, digamos, esa parte anatómica aislada y concentrarnos en la pared, y ahora eso nos va a ayudar también para diferenciar unos elementos. Si comenzamos con la disección de la hoja posterior del recto, esto requiere conocer muy bien la anatomía de la pared abdominal. Se dice en teoría que esta parte tiene planos avasculares, pero componentes vasculonerviosos que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es saber que detrás de los rectos vienen los vasos epigástricos profundos, tanto los inferiores se unen con los superiores. No llevarnos, por supuesto, los vasos, esto le da la irrigación principalmente a los músculos rectos del abdomen, pero hacer una disección hasta donde nos permite ese plano, es decir, casi que hasta la línea semilunar donde ya
se van a unir los músculos de la pared lateral. Así se debe ver más o menos después de hacer una disección retrorrectal. Yo tengo acá la hoja posterior del recto bien disecada, acá adelante, anterior, tengo el músculo recto abdominal con los vasos epigásticos, ahí se ven muy bien. Y antes de llegar a la línea semilunar, vemos que hay unos paquetes vasculonerviosos que se definen muy bien y que le van a dar principalmente la inervación a los músculos rectos del abdomen. Entonces acá donde la técnica de separación posterior de componentes, miren acá la hoja posterior del recto y el músculo recto abdominal con los paquetes vasculonerviosos, es acá donde la separación posterior de componentes requiere partir completamente de esos paquetes vasculonerviosos para ingresar que hay entre el músculo transverso del abdomen y el oblicuo menor o oblicuo interno. ¿Sí? Acá se esquematiza de una forma más adecuada cómo se hace esta disección. Una vez yo hago la disección retrorrectal, debo partir ese paquete vasculonervioso para ingresar en el plano entre el transverso abdominal y el oblicuo interno. Esa es la separación posterior de componentes. Ahora, ¿qué problema tenía o tiene? Que si yo me llevo esos paquetes vasculonerviosos, voy a interrumpir la inervación del músculo recto abdominal y probablemente producir una atrofia de la musculatura y cambios crónicos dinámicos en la pared que permiten que mis pacientes no tengan buenos desenlaces, algunos de ellos, ¿sí? Entonces, eso que ven en verde es el plano que se va a disecar sobre el plano, el músculo transverso del abdomen. La disección se va a distribuir a lo largo de su superficie hasta donde nos dé. Y en teoría ahí se pone una malla, se cierra la la hoja posterior del recto abdominal, se ponen los músculos rectos en su sitio, se cierra la línea anterior y se cierra la pared abdominal. Eso en teoría es la separación posterior de componentes. Ahora, ¿qué dijo el doctor Nowitzki? Más o menos en el año 2002 él publica lo que es la separación posterior de componentes con liberación del músculo transverso abdominal. Él propone, venga, no nos llevemos ese paquete vasculonervioso porque le vamos a ocasionar problemas a los pacientes, más bien, luego de hacer un Risch Stoppa, nos vamos a meter en el plano que hay entre el peritoneo de la fascia transversalis y el músculo transverso del abdomen. Entonces, para entrar ahí, toca hacer lo siguiente. Una vez hagamos la disección retrorrectal, sin tocar los paquetes vasculonerviosos que mírenlos acá, vienen de la pared lateral del abdomen, vamos a entrar en lo que es el músculo transverso del abdomen. Incidimos sobre su hoja anterior y una vez tenemos bien identificado el músculo transverso del abdomen, lo vamos a desinsertar de la vaina posterior del recto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Podemos hacer con la ayuda de una pinza de ángulo recto, separando las fibras y con el electrobisturí se pueden ir separando las fibras. Acá hay que tener muchísimo cuidado porque si son observadores, acá detrás se ve en azul la toalla que pusimos para separar las asas abdominales, que nos permite diferenciar muy bien dónde está el peritoneo y la fascia transversales y no ir a cometer el error de abrir de pronto un hueco y dejar esa membrana fenestrada hacia la cavidad peritoneal. Entonces, esto es uno de los pasos más críticos del procedimiento. Una vez, aquí es otro ejemplo, una vez se han disecado por completo las fibras del músculo transverso abdominal, la idea es seguir por ese plano que está pues, posterior al músculo transverso del abdomen. Y tendríamos entonces el recto abdominal hacia la línea media anterior, el músculo transverso abdominal ya desinsertado del ajo posterior hacia anterior, y lo que tenemos abajo es el peritoneo y la fascia transversalis. Mírenlo acá nuevamente, hoja posterior, que pues por histología es un tejido más firme, y acá tenemos una capa muy delgada que está por el peritoneo, por la fascia transversalis, y que nos deja ver hasta translucidez el contenido que está en la cavidad abdominal. La idea de esta técnica es hacerlo sin cometer errores de violar la cavidad peritoneal, aunque están descritas, se pueden presentar, y la idea es hacer corrección con sutura de todos los orificios que se puedan presentar durante la técnica. Hay que tener en cuenta que, como nos muestra la anatomía del músculo transverso del abdomen, que está aquí pintado en amarillo, dependiendo del tercio en sentido cefalocaudal que estemos hablando, vamos a ver que el transverso del abdomen en la parte superior llega a ser retrorrectal, ¿sí? En el tercio medio ya se ubica a la altura de los otros músculos para formar la hoja posterior del recto, y en el tercio inferior los haces musculares como tal son muy posteriores, muy retraídos, y realmente el resto se va a representar por una aponeurosis del músculo. Esto hay que tenerlo en cuenta para hacer la disección de las fibras correctamente. Acá tenemos nuevamente
una imagen de todo todo el espacio que se va a disecar y cómo todo ese colgajo nos va a dar un avance muy importante hacia la línea media sin tensión. Miren toda la disección que logramos acá en esta foto, y la línea media realmente, miren que pasa al otro lado. Logramos un avance incluso contralateral, al parecer sin tensión. ¿Hasta dónde vamos a llevar esa disección? En la parte inferior hasta el agujero miopectíneo, hasta el orificio miopectíneo realmente vamos a llegar. ¿Por qué? Porque ese plano retromuscular nos permite irnos hasta allá. Acá vamos a hacer una disección de la línea media para llegar inclusive al espacio de Retzius, es decir, el espacio retropúbico entre la vejiga y el pubis, porque acá en el espacio vamos a poner la malla. Lo mismo, en sentido lateral nos vamos a ir hasta donde nos dé ese plano, que básicamente es hasta el músculo psoas y los músculos paralumbares. Y en la parte superior, ese plano se va a comunicar con tejidos aledaños al músculo diafragma. Acá vemos el tendón central del diafragma, acá vemos el cojinete graso subsifoideo y acá vemos el apófisis sifoide. Realmente el plano nos da para cubrir más allá de los límites de la pared abdominal, y esta en teoría es la ventaja de este método de separación. Una vez logré eso, ¿qué voy a hacer? Cierro esa hoja posterior en la línea media con suturas continuas, puede ser, acá tenemos representados los demás planos, debería quedar así. Entonces, el peritoneo con fascia transversalis cerrado en la línea media. Si ven este tejido más fibroso en la mitad, corresponde realmente a la hoja posterior de los rectos. Y una vez yo tenga todo este plano bien disecado, cerrado en la línea media, lo que voy a hacer es que voy a poner una malla de polipropileno sobre ese plano. Aquí está representado, aquí también debería quedar así nuestro paciente. ¿Qué malla se pone y se recomienda poner hoy en día? Pues esto no está estudiado del todo, sabemos que es una técnica reciente, pero con los datos que hemos obtenido de otros estudios y de otras técnicas, lo que se recomienda son mallas macroporosas de mediana densidad, y en este caso, dado que el espacio es tan grande, se recomiendan mallas al menos de 50 por 50 y puestas en forma de rombo. Esto nos lleva a que en sentido cefalocaudal tengamos una longitud de 70 centímetros y en sentido lateral también. Eso nos cubre todas las dimensiones que ya habíamos mencionado. Si no tenemos estas mallas y tenemos una de 30 por 30, igual se recomienda ponerla en forma de rombo para alcanzar mayores longitudes en ese sentido. La idea es poner la malla lo más abierta posible, aprovechando la ley de Pascal y que la distribución de la tensión se dé a lo largo de todo ese tejido miofacial y del refuerzo de la malla que estamos poniendo. Entonces así debería quedar la malla. Miren, en la línea media cerrada la hoja posterior del recto, peritoneo y fascia transversalis. Luego en blanco tenemos la malla que pusimos muy bien en ese espacio, y luego cerramos la hoja anterior del recto abdominal que incluye el resto de los tejidos de la pared. ¿Cómo se va a fijar esa malla? Hoy en día se propende por una fijación mínimamente invasiva, incluso hay quienes proponen que este tipo de mallas no se deben fijar porque están muy bien adosadas en esos planos que disecamos, y la misma presión intraabdominal va a mantener la malla en su sitio, además que la reacción del tejido es muy rápida para pegar la malla al resto de los tejidos. Sin embargo, hay otros que proponen que se podrían poner puntos transfaciales o transabdominales totales que abarquen todas las paredes, todas las capas, perdón, de la pared abdominal abrazando la malla. Este es otro esquema de cómo queda esa malla en una separación posterior de componentes con liberación del transverso abdominal, hoja posterior, malla encima en ese plano y luego los tres músculos de la pared abdominal, el transverso liberado y la hoja anterior cerrada. ¿Cuáles son los puntos claves como esta parte técnica? La idea es disminuir la tensión de la línea media y crear un espacio muy amplio que me permita poner ahí el material protésico. Toda separación de componentes buena debe empezar por un buen ripstop, por una buena disección retrorectal. Sin esto no es posible. Hay que evitar realizar de forma concomitante una separación posterior de componentes y una separación anterior de componentes por la desestabilización de los componentes de la pared y unos desenlaces que se han visto que no son muy favorables para los pacientes. Y se propone, todavía no se sabe por estudios, que no se debería realizar ese tipo de disecciones grandes, tan masivas en pacientes que sean llevados a cirugía emergente, por ejemplo, por una estrangulación de la hernia, por una perforación o por alguna patología intraabdominal. Sabemos que eso también aumenta el riesgo de infecciones y de incidencias de la herida quirúrgica. ¿Qué sabemos al respecto del avance que nos logra dar la separación posterior de componentes? Sobre todo en comparación con la separación anterior,
tiene un avance muy grande en el componente posterior de esa vaina de los rectos y de esa pared abdominal. Se describe que en la parte inferior de la pared se logran avances de hasta 11 centímetros en cada uno de los lados, es decir, defectos de hasta 22 centímetros que se pueden cubrir avanzando estos colgajos descritos por el doctor Nowitzki. Eso en el tercio inferior, en el tercio medio un poco menos y en el tercio superior un poco menos, pero uniendo los dos lados nos dan avances muy grandes. En comparación con la separación anterior de componentes, que si bien nos logra dar un buen avance y también puede ser muy importante, lo va a hacer sobre todo en los componentes anteriores de esa pared abdominal, ¿sí? Acá también hay estudios biométricos que nos demuestran que estas técnicas tienen un alivio en la tensión de la línea media para el cierre. Es lógico pensarlo y ya está demostrado por estudios. ¿Y cuáles son los desenlaces generales importantes de este tipo de técnicas? Lo primero es recordar, ya se expuso esta semana, hay estudios y el estudio que publicó el doctor Carbonell inicialmente reportaba tasas de infección de la herida y de eventos de la herida realmente altos en esa publicación inicial de separación anterior de componentes. La publicación original de la separación posterior de componentes con liberación del músculo transverso tiene unas tasas de incidencia de la herida mucho menores. Ahora no hay estudios grandes que comparen las dos técnicas. La recurrencia es muy buena realmente en casi todas las técnicas. La que tiene menor recurrencia puede ser la técnica de Ritz-Stopa, pero miren que por separación posterior de componentes con liberación del músculo transverso alcanzamos unas tasas de residuo muy bajitas, cercanas al 4%, diferente a la recurrencia en técnicas anteriores, pero Wilby digo, son estudios con información individual para cada técnica que se comparan y que realmente muestran que probablemente no sean los mismos pacientes y no puede ser comparable. ¿Qué conclusiones técnicas podemos sacar de esto? Lo primero es que con la técnica de la separación posterior lo vamos a lograr un avance de la línea posterior mejor que cualquier técnica ya descrita. Eso sí, con menor avance anterior. A diferencia de lo que dijo el doctor Nowitzki originalmente en su técnica, hay autores que dicen que esta técnica con esta técnica no consiguen avanzar muy bien la línea anterior y les toca además poner una malla de refuerzo inlay en la parte anterior de la pared abdominal. Tiene menores tasas de eventos de la herida quirúrgica que la separación anterior, tiene similares tasas de recidiva, va a haber una hipertrofia compensadora de los músculos oblicuos luego de la liberación del transverso. Lo que se podría pensar es que una vez liberemos el transverso abdominal, ese componente vectorial de tensión se pierde y que puede haber desestabilización del aparato abdominal. Eso puede ser cierto en los primeros momentos, pero se ha visto luego por estudios en tomografía que hay una hipertrofia compensadora de los músculos restantes que están unidos a la línea media de la pared abdominal. Pero el mayor problema de esta técnica es que físicamente y técnicamente es muy demandante, requiere varias horas, requiere mucha experiencia en pared abdominal, haber visto muchas veces la técnica, tener mucha cuidado con los tejidos y físicamente también es muy demandante. Esto sin tener en cuenta que antes de eso hay que hacer una deshiolisis y una demolición de esos pacientes probablemente que nos pueda tomar varias horas. Esto finalmente no deja de ser una de tantas herramientas que debe tener el cirujano de pared abdominal en su arsenal y el cirujano general. Si yo solo tengo una técnica, tendré una forma de tratar a mis pacientes sin ser alguna más ideal que las otras. Si yo tengo varias, puedo ofrecerle más cosas al paciente que tengo enfrente, porque todos los pacientes son diferentes y las decisiones que yo tomo frente a mi paciente van a estar influenciadas por muchísimos factores y no hay guías al respecto para decirnos exactamente qué decisiones tomar con cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué medidas preoperatorias voy a tener en cuenta para llevar a estos pacientes a cirugía? Lo que está descrito, si bien no hay estudios claros y son extrapolación, por ejemplo, de las guías ERAS y estudios en otros ámbitos de la cirugía, es que lo ideal es de que estos pacientes tengan una pérdida de peso antes de la cirugía, tengan un compromiso con su salud, con su peso. Se habla de IMC menos de 45, idealmente menos de 40 para hacer llevadas a estas cirugías. Obviamente hay que tener un control de la diabetes, idealmente menos de 8% de hemoglobina glicada. Esto sobre todo ha demostrado disminución en tasas de infección de la herida y de en general el eventos de la herida quirúrgica. Debe llevar a esos pacientes a una optimización nutricional. No se sabe en el campo de la pared abdominal específicamente en la liberación posterior de componentes cómo debería ser, pero se han extrapolado como información de otros estudios y de otros campos. Hay autores que a todos los pacientes les dan terapia con suplementos ricos en ingesta proteica 10 a 14 días antes de la cirugía. Hay otros que no lo mencionan. Hay algunos que dicen que a estos pacientes se les debe hacer un tamizaje para
colonización nasal por estafilococo meticilino resistente y dar tratamiento previo a la cirugía porque hay un riesgo teórico de infección por este microorganismo y eso se ha extrapolado de estudios hechos en cirugía cardiovascular. Todos los pacientes deberían tener tomografía simple de abdomen si es una hernia compleja y por supuesto también si el paciente es fumador lo que se recomienda es como mínimo 30 días antes de la cirugía suspensión del tabaquismo. Esto ha demostrado mejores desenlaces en los pacientes, sobre todo en incidencias de la herida. Hay algunos que sugieren que en el intraoperatorio estos pacientes deberían tener tromboprofilaxis tanto química como mecánica. Además de eso, bloqueo TAP intraoperatorio, ya sea inicialmente guiado por imagen o como tal el cirujano en el plano del transverso abdominal que lo vamos a disecar durante la cirugía. Recordemos que lo que se bloquea acá no es el peritoneo ni el muscular, sino el plano entre el transverso abdominal y el oblicuo interno, que es donde vienen los haces nerviosos que van a darle la inervación sensitiva y motora a esa pared abdominal. Y la idea es limitar la terapia con opioides tanto durante la cirugía como en el manejo postoperatorio, porque pueden tener algunos efectos adversos que no favorecen a nuestros pacientes. ¿Qué voy a tener en cuenta en el postoperatorio del paciente llevado a un TARP? Lo primero es tener en cuenta una analgesia multimodal. Esos pacientes pueden tener bastante dolor postoperatorio, sobre todo asociados también al aumento de la presión intraabdominal. Entonces la idea es utilizar todo el arsenal que yo tenga para mantener a los pacientes sin dolor. No uso rutinario de sonda nasogástrica, ya está demostrado que puede aumentar estancia hospitalaria y complicaciones, solamente a discreción del cirujano si considera que la necesita. La terapia restrictiva de líquidos también se ha demostrado que puede tener beneficios en nuestros pacientes, no encharcar a nuestros pacientes, ser muy conservadores con los líquidos y una vez se inicia la alimentación, desmontarlos, no hay necesidad de tener líquidos endovenosos. El autor Novinsky, que fue el que lo escribió originalmente, él a sus pacientes lo que les hace es, el día de la cirugía no les da nada vía oral, solamente los medicamentos que requiere, y al otro día le inicia dieta con líquidos claros. No hay disrupción en teoría del tracto gastrointestinal, entonces estarían en condiciones de tener una dieta completa, pero se ha visto que por el dolor, por el aumento de la presión intraabdominal puedan tener algo de intolerancia a la vía oral, entonces se inicia manejo con líquidos claros. Y es claro que después del egreso de esos pacientes se recomienda tener al menos 1 o 2 meses de uso de faja abdominal para distribuir esas tensiones y permitir que el paciente tenga una buena cicatrización. ¿Qué tenemos a futuro en el tema? Pues el desarrollo, por supuesto, de la cirugía mínimamente invasiva y robótica. Están descritos el TAR por laparoscopia, digamos que ese puede ser el culmen de la cirugía de pared abdominal hoy en día. Quien haga eso probablemente haga todas las otras técnicas. También la idea es ir formulando, ya hay algunos en curso, estudios que comparen realmente con una buena metodología las distintas técnicas de separación de componentes y las distintas técnicas de reconstrucción de pared abdominal para tener datos más precisos de cómo se comportan los desenlaces de nuestros pacientes. Lo tercero es el desarrollo de materiales. Si bien hoy en día el polipropileno es el más usado, no tenemos todavía materiales ideales idílicos pues, para nuestros pacientes. Todavía se presentan muchas tasas de complicación asociadas a los materiales. Y además de esto, estudios que nos avalen muy bien el uso de toxina botulínica y neumoperitoneo preoperatorio, porque vemos en nuestros pacientes que sí tienen mucha utilidad, pero no deja de ser todavía procedimientos un poco experimentales porque no hay estudios grandes que nos muestren cómo se comporta. Es necesario para el cirujano conocer y replicar todo el conocimiento que se tenga sobre la anatomía, la función y la patología de la pared abdominal, esto con el fin de darnos cuenta de forma colectiva que está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad que nuestros pacientes tengan una buena calidad de vida asociada a su pared abdominal. Antes de enfrentarnos a una cirugía de reconstrucción, siempre conocer muy bien a nuestro paciente, tanto el tamaño del defecto, esto es logrado obviamente por clínica y por una tomografía preoperatoria. Ojalá planear muy bien el procedimiento y saber que casi todos los pacientes con más de 10 centímetros de defecto van a requerir una técnica de separación de componentes. Esos pacientes también la idea hoy en día en la literatura propende pues porque sean atendidos en centros especializados de alto volumen, donde tengan un manejo multidisciplinario, donde se tenga experiencia en radiología de la pared abdominal, en el uso de toxina botulínica, de neumoperitoneo, donde se tengan establecidos protocolos de prehabilitación y pues que a los pacientes les vaya bien y que estén atendidos en buenas manos. Como mencioné al principio de la charla, la idea no es tapar huecos, sino ver a sus pacientes de una forma natural. Y lo último, y es a lo que va dirigida la charla la otra semana, ya se sabe que antes de tener que hacer una liberación posterior de componentes, todos los pacientes deberían tener las mejores medidas en su primera cirugía paraabdominal para prevenir la aparición de la hernia incisional. Muchísimas gracias.
¿Alguna pregunta en el auditorio virtual o acá de forma presencial? Una revisión muy clara, pues, y con todos los referentes que uno esperaría de un tema como este, que a veces es complejo de entender, sobre todo la técnica quirúrgica, pero creo que lo mostraste de una manera muy didáctica y muy concisa para poder entender cuál es el objetivo de esta técnica. Como bien lo dijiste, es un tema en construcción, hemos evolucionado mucho en el tema de la pared abdominal y creo que las conclusiones son muy claras en que hay que planear bien la cirugía primero que todo, porque en estos pacientes no se puede llegar a improvisar, ¿cierto? Y hay que tratar de disminuir los factores para que esto no tenga éxito en su mayoría, en lo posible, antes de llegar al momento quirúrgico. Esto no es de improvisación, yo creo que los pacientes requieren un manejo interdisciplinario desde mucho antes de pensar en el acto quirúrgico como tal, y en eso fuiste muy claro, y creo que es como la enseñanza de toda esa revisión de pared abdominal que se viene haciendo en los seminarios desde el mes pasado. Los grupos de excelencia creo que son necesarios, creo que hemos evolucionado a eso con el tiempo y creo que tenemos que seguir entendiendo que esto no es un cirujano solo, ¿cierto? Que son pacientes complejos, que son pacientes que se deberían operar con 2 cirujanos expertos en, o que tengan, digamos, como más exposición a este tipo de técnicas, porque son complejas, ¿cierto? Y entre más se perfeccione, pues mejor le van a ir los pacientes. Y en eso los grupos de excelencia creo que tienen ese objetivo precisamente. No, yo te felicito, yo creo que la revisión estuvo excelente. Buenos días, por ahí me escuchan. Sí. Bueno, no, primero pues felicitarte, Simón, porque hablar de separación posterior y específicamente el tema de liberación del transverso necesita una revisión desde cero, desde toda la parte anatómica para entender por dónde es que se mete este señor Nowinski sin lesionar los paquetes neurovasculares. Entonces, por ese lado, felicitaciones, porque eso implica arrancar desde cero para montar un seminario de esos. Me parece que las ayudas, la tonalidad de la voz, el lenguaje utilizado y específicamente en cuanto a lo que se refiere cuando describiste la técnica, me parece que muy pocas dudas o mínimas dudas debieron quedar de más o menos, al menos en el concepto teórico, cómo es que se hace el procedimiento. Bueno, ahora ahí mira, con respecto al seminario de Cristian que nos hablaba de separación anterior, mira que estábamos hablando de que muchas veces una separación anterior después nos puede ofrecer una mejor relajación, una mejor flap de avance a cada lado en la separación anterior versus el TAR. Los que vienen hablando de esto y ya están utilizando muchas veces más separación anterior porque ven que a nivel umbilical esto les puede dar 10 centímetros de cada lado con una separación anterior, incluso sin técnicas preoperatorias, mientras que el TAR puede que hasta los 8 centímetros de cada lado te pueda ofrecer alguna ventaja. Eso no quiere decir que el TAR esté proscrito. Hemos tenido pacientes donde a pesar de la terapia neoadyuvante preoperatoria, nos ha tocado hacerles un TAR y definitivamente hemos entendido que la separación posterior, primero es más difícil que la anterior, pero da más overlap que la anterior.
El overlap hace referencia a la malla, no al avance del colgajo miofacial que estamos progresando a la línea media, que es una cosa que hay que diferenciar. Una cosa es qué tanto avanza tu colgaje miofacial y qué tanto overlap te puede ofrecer una malla colocada en una separación posterior. Y aunque la separación posterior es más difícil, el overlap sí es ostensiblemente superior a una separación anterior cuando vas a colocar la malla. Y un detalle importante, y es que uno tiene como en el chip mental que cuando hago una separación anterior, entonces tengo que poner una malla overlap, pero no necesariamente, porque tú puedes hacer los dos tipos de relajaciones, el tipo 1 y el tipo 2, es decir, a laterales a la línea semilunar, desde el margen 2, 3 centímetros arriba del margen costal hasta el orificio inguinal superficial, de manera bilateral, y puedes hacer la liberación de la fascia posterior como si fueras a tirar un rips, porque muchas veces esa malla la puedes colocar en ese rips y tú no estás haciendo una separación posterior, estás haciendo una liberación de Albanese del componente posterior, pero no tal como separación posterior, porque estás llegando hasta los pedículos neurovasculares. Entonces, ahora, si quieres ponerle una malla encima, pues perfectamente la puedes poner, pero no obligatoriamente hacer una separación anterior implica tener que colocar una malla overlap. La puedes liberar, hacer una liberación del componente posterior, o sea, una tipo 2, y hacer un Ripseps topa y permitir cerrar la fascia anterior con esa incisión de relajación lateral a la línea semilunar que hiciste y facilitar el cierre. O sea, ahora lo que sí se recomienda y es por estos Carbonell, por Carbonell y Bonafé, era que si vas a colocar una malla overlap por una separación anterior, reinsertes el borde lateral de esa fascia que cortaste del oblicuo mayor y que quede cubierto como el defecto, digámoslo así, o la superficie del oblicuo menor que quedó expuesta después de haber cortado la línea semilunar a nivel de la fase del oblicuo mayor. Se llama una reinserción mioponeurótica, pero a una malla. Es eso para complementar. Y la parte del TAR, pues sí hay que tener cuidado, porque de todas maneras tú ya estás partiendo las fibras musculares del transverso del abdomen y el overlap que tienes que lograr, que afortunadamente se logra con esta técnica, pues tiene que ir bastante más allá de la zona de corte donde partiste la musculatura del transverso. Y básicamente serían eso como los aspectos a considerar. De nuevo, pues felicitaciones, te quedó muy buena, guárdala porque a medida que esto va evolucionando se puede ir complementando esa charla con el devenir de los años. Gracias. A usted, profe, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta, otra duda?